Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Damos gracias al Señor por todo lo que está haciendo por nosotros, lo que ha hecho y lo que Él seguirá haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Y qué bueno es Dios que nos permite compartir su palabra cada día. Y en estos tiempos cercanos a la Navidad, pues que nos ha permitido durante esta semana poder compartir lo que es realmente la Navidad bíblicamente hablando. Hemos compartido varios temas, profecías, y el último día ya el cumplimiento de la profecía por el mensaje del ángel Gabriel. Y hoy queremos finalizar esta serie, siendo que ya mañana es Navidad, con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la promesa cumplida. El Salvador del mundo llegaba a este mundo, valga la redundancia, y eso es la Navidad, que un día Cristo vino, o Dios mismo encarnado, vino a este mundo para salvar a la humanidad de su pecado y darle la vida eterna. Eso es Navidad. Navidad no es lo que nosotros vemos desde que crecimos. Hemos visto fiestas, hemos visto jolgorios, borracheras, hemos visto de todo tipo de cosas diciendo que es Navidad. Pues no. Navidad, ¿qué tan alejado de la Navidad? Navidad es el cumplimiento de la promesa. Había sido prometido que Cristo vendría, que la luz vendría a este mundo para salvar al mundo que estaba en tinieblas. Y eso, aunque no es la fecha, pero nosotros recordamos ese hermoso acontecimiento que vino a cambiar al mundo. Vino a cambiar la perspectiva del mundo. Y por eso, gracias a ese milagro, hoy algunos tenemos esperanza porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Y por eso la idea de compartir todos estos temas esta semana con cada uno de ustedes. Hoy vamos a comenzar en Lucas capítulo 2 y vamos a ver los versículos del 1 al 5. Lucas 2 del 1 al 5 dice la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Hablamos de Isaías, capítulo 7, versículo 14, la promesa, allá la profecía nos decía que una virgen concebiría. Hablamos de Isaías 9, 6, son los 5 nombres que le dio el profeta Dios a través del profeta a nuestro Señor Jesucristo. No hablamos de Génesis capítulo 3, versículo 15, donde desde ya en Génesis, el primer libro de la Biblia, Dios se le está diciendo a Satanás que de la simiente de una mujer iba a venir quien le iba a dar en la cabeza. Todo esto estaba profetizado, pero aquí en el Evangelio de Lucas podemos ver el cumplimiento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de eso, se produjo un edicto por parte de Augusto César, por el cual todos tendrían que ir a ser empadronados cada uno a su ciudad. Aunque José y María vivían en Nazaret de Galilea, por el decreto tenían que ir a la ciudad de David, que se llamaba Belén, porque eran de la casa de la familia de David. Vemos aquí entonces que Dios usó a Augusto César para que por medio de este decreto Jesús, su hijo, naciera en Belén y se cumpliera lo que estaba prometido por el profeta, que señalaba que allí en Belén habría de nacer el Mesías. Y esto lo vimos en días pasados en Miqueas capítulo 5 y versículo 2,
que dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí Miqueas estaba profetizando que nacería en Belén, y ahora Augusto César saca un decreto para que todos tengan que ir, cada quien a su ciudad, y José y María eran de la familia de David, por tanto, tenían que ir a Belén. Y así se cumplía la profecía. En el Antiguo Testamento también se menciona muy continuamente que el Mesías nacería del linaje de David. Otra razón más, por eso tuvieron que ir a Belén. Miren aquí en Lucas 2, versículos 6 y 7 lo que nos dice la palabra de Dios. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este pasaje a mí me llama poderosamente la atención. Llegó el tiempo del alumbramiento, en que el niño habría de nacer. Era el Hijo de Dios. Así que pudo tener todas las comodidades para el lugar donde iba a nacer, pero nació como el más pobre. Nació en un pesebre que servía para alimentar a ovejas sin nada. Solo lo envolvieron en pañales, dice aquí. Esto es evidencia o una muestra de humildad, de la humildad que nos quería transmitir el Señor Jesús. Nada parecido como nació Jesús en un pesebre donde se alimentaban ovejas, nada parecido a las fiestas que se celebran en estos días. Son opuestos a las cosas. Jesús nació en humildad, en un pesebre, no había lugar para él, a la intemperie. Pero hoy en día son grandes las fiestas, las tomaderas de licor, los intercambios de regalos, las bailaderas. Nada que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso que se celebra no es Navidad, es una fiesta pagana. Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo cual sucedió hace más de 2000 años. No había lugar para él en el mesón, o sea, no tenía dónde alojarse. Por lo tanto, se quedaron en el lugar donde alimentaban a las ovejas y allí nació nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué humildad! ¡Qué muestra de humildad para nosotros! ¡Qué muestra de humildad! Lastimosamente vino para salvar al mundo. Pero dice en Juan capítulo 1 y versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Nació en Belén de Judá, siendo israelita. Pero los israelitas, los judíos, no le aceptaron, ni le aceptan todavía. Qué triste. Pero así es. Cuando estuvo mayor, aún a sus hermanos le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Así pasa. Cuando un pastor se dedica a servir al Señor, cuando una persona se dedica a servir a Cristo, la primera oposición la encuentra en su propia familia, en su propio pueblo de donde es originario. No tenía dónde alojarse, no había lugar para él en el mesón, y en Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso, en el día de hoy es igual. El mundo no le da lugar a Jesucristo. No le conocen ni quieren escuchar de Cristo. Prefieren seguir celebrando sus fiestas como lo están haciendo y lo han hecho por mucho tiempo. Fiestas paganas. Por eso el mundo está perdido, porque no le dan lugar al Salvador del mundo. Como dice en Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo 1:21
Mira lo que nos dice en Mateo 1:21. Dice la palabra de Dios: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de pecado. A eso vino el Salvador del mundo. Ese que nació en un pesebre vino a salvar a su pueblo del pecado. El pesebre nos da una ilustración del papel que vino a cumplir Jesús. En Juan 1:29 dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesucristo, el que nació un día en Belén y que hoy se celebra de una manera tan diferente, más orientada al mundo, al paganismo, que realmente lo que significa la Navidad. En estas fiestas de Navidad, yo no sé qué esto está haciendo en su casa, pero déjeme decirle que en estas fiestas de Navidad, dele un lugar en su casa y en su corazón al Señor Jesucristo. Dele un lugar. Cuando nació no tenía a dónde estar. En vez de celebrar fiestas y bailes, dele un lugar a Cristo en su casa. Dele un lugar a Cristo en su corazón. Ábrale la puerta y permita que Jesús entre en su casa y en su vida, y sus pecados le serán perdonados. Acepte a Cristo como Salvador personal. Jesús le regalará la vida eterna. Pero si usted ya recibió a Cristo como Salvador personal, entréguese totalmente y sírvale. Dele el primer lugar en su vida a nuestro Señor Jesucristo. Eso sí es celebrar la Navidad. Abrirle tu corazón a Cristo, permitir que Él entre en tu vida, será el mejor regalo que tú puedes recibir, la vida eterna. Eso sí es Navidad. Darle un lugar en tu vida al Salvador del mundo, a nuestro Señor Jesucristo, que hace más de 2000 años nació en Belén. Que el Señor le bendiga.